Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar un poco los ejercicios básicos de dibujo y algo relacionado con los cortes. Y bien, aquí observamos una vista general, realmente una vista que nada más nos ofrece esta información. No tenemos vista superior, no tenemos vista de nada, y esto puede ser interpretado de diferentes formas. Sin embargo, aquí voy a hacer una interpretación de dos maneras y vamos a realizarlo. Aquí lo importante es que tenemos 40-60, entonces, por ejemplo, es muy importante que cuando nosotros estemos ya trabajando nuestro elemento, nuestro ejercicio básico, hay que recordar que aquí tenemos primeramente nuestro espacio de trabajo en modo 3D Modeling. Este espacio de trabajo también lo tenemos en un sistema de coordenadas World, que es equivalente al top. Sin embargo, aquí lo dejamos en World por lo pronto, y aquí vamos a ubicar nuestro visor de vistas y vamos a aplicarlo en Southwest Isometric. Y con el World UCS o Sistema Universal de Coordenadas, UCS World, nos damos cuenta que aquí, de acuerdo a nuestro sistema de coordenadas, tenemos el XZ, el YZ y obviamente en el piso el YX. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nuestro piso prácticamente sería este YX o en su diferencia este top. Y en el caso del ZX tenemos esta vista frontal. Ahora lo que yo voy a hacer es dibujar, por ejemplo, en front. ¿Qué significa dibujar en front? Significa que todo lo vamos a dibujar de frente y obviamente mi UCS, Sistema Universal de Coordenadas, lo vamos a tener que configurar también en front para que podamos entender por qué en front. Ahora, antes de comenzar, es importante que aquí, una vez regresados al World o Top, tomo en consideración el Southwest Isometric, y aquí, por ejemplo, utilizando el Box, podemos darnos cuenta, por ejemplo, aquí vamos a poner un modo de vista en escala de grises, y voy a generar una caja. Al aplicarlo en Top con el World, así en Top o en World, en isométrico, aquí yo puedo generar precisamente la figura, y del piso, estamos extruyendo del piso hacia arriba. Esto significa que el origen va precisamente en este orden, en este origen sobre el eje Z. Sin embargo, si nosotros sobre esta misma vista cambiamos nuestro origen de coordenadas en left, vamos a generar una caja, y ahora en esta ocasión la caja la estamos abriendo de este lado izquierdo y lo vamos a generar hacia el lado derecho, como lo observamos. Y en su diferencia también vemos que en el front, al hacer la caja, podemos establecer estos criterios. Entonces, de acuerdo a estos orígenes, es como nosotros vamos a aprender a trabajar lo que es principalmente el alzado, las vistas laterales y las vistas frontales, sobre todo de origen. Entonces, es natural que si yo dibujo sobre el top, es muy probable que mi dibujo salga acostado. ¿Por qué? Porque todo lo estamos haciendo de alguna forma como lo observamos aquí. Por ejemplo, yo voy a cambiar el cilindro. Si yo dibujo un cilindro en top, este cilindro va a quedar así. Sin embargo, si yo lo cambio al front, este cilindro se va a generar así. Entonces, esto va a depender mucho del tipo de comunicación que yo quiera ofrecer en mi plano, y sobre todo la manera en que yo quiera dibujar. Por lo tanto, tienen la libertad de dibujar como quieran, siempre y cuando en los planos queramos representar lo que nosotros buscamos. Vamos a hacer un primer dibujo y vamos a entender qué significa dibujar en top, y después lo vamos a dibujar en frontal. Entonces, en este caso, vamos a dejarlo en world o en top, repito, y aquí vamos a ubicar nuestra vista en top, que fue exactamente lo que acabamos de hacer. Aquí me voy a regresar al isométrico, y esto es lo mismo que si yo hubiera hecho esto en top. Bueno, retomando un poco aquí mi dibujo,
tenemos que es 40, 60, ajá, un radio de 40, un radio de 60, entonces aquí lo hacemos. Aquí es muy importante, voy a cambiar mi capa. Vamos a utilizar aquí en la cota 0, una circunferencia en radio 40. Y aquí utilizamos, bueno, esto lo voy a mover un poco. Y aquí vamos a utilizar otro en radio, enter 60. Una vez que yo tengo la línea, voy a generar primeramente mi horizontal en 0 grados. Y aquí voy a utilizar más o menos una línea. Voy a quitar el orto. Voy a generar una línea más o menos de arroba. Bueno, vamos a volver a hacer desde este origen, más o menos arroba 80 ángulo 45. Aquí ya tenemos esta línea. Hay que recordar que esta sintaxis, no se nos olvide, es arroba 80 pico paréntesis 45. Ajá, el pico paréntesis es para el ángulo, nuestra coordenada. Y aquí, por ejemplo, vamos a utilizar el trim y seleccionamos nuestros límites para tener bien en consideración los elementos que vamos a usar. Posteriormente, podemos aquí recortar estos puntos y desde aquí podemos trabajar también una circunferencia al punto medio. La dejamos, utilizamos también nuestros límites, aquí recortamos. Recortamos y desde este punto de vista ya podemos también recortar estos límites de estas líneas para tener bien claro lo que vamos a hacer. Posteriormente aquí vamos a trabajar esa circunferencia de radio 5. A la media, radio 5, y aquí ya tenemos nuestro elemento. No es necesario dibujar todo, que quede muy claro, puesto que aquí ya tenemos las medidas. Al ubicar precisamente mi modo isométrico en mi dibujo, pues vemos que esto está dibujado en el piso y se ve precisamente ya, no problema, el dibujo, puesto que esto está dibujado precisamente en top y hay que trabajar las rutas de este dibujo. Por ejemplo, para poder trabajar esta ruta, esta curva, es importante que se genere una ruta y una forma perpendicular, y la única manera de lograrlo es precisamente cambiando. Yo aquí lo tengo en el top y desde aquí no puedo hacer esa ruta, por lo tanto es indispensable tener el isométrico, y desde el isométrico vamos a cambiar nuestro vista en front, nuestro origen en front sobre todo, y desde este origen en front podemos generar una circunferencia con este límite exactamente, o en su defecto podemos aplicarle la medida con el radio requerido. Sin embargo, pues aquí ya lo logramos, y de esta manera vamos a utilizar nuestro extrude para una extrusión para este círculo, enter, y aquí nos va a pedir la P de path, le podemos poner la P o la podemos seleccionar, y en este momento vamos a seleccionar este segmento, y una vez que está esta curva ya seleccionada, hemos elaborado ya nuestra curva. Si le pongo el rayos X, aquí vemos cómo está dibujado este objeto. Entonces yo le voy a poner control Z únicamente para que podamos visualizar aquí un tema que es importante. Lo que voy a hacer es sacar una copia, le pongo orto para que esto no cambie de nivel. Aquí con el orto lo hacemos y posteriormente hacemos nuestro extrude. Ahora sí, enter, seleccionamos nuestro path y en el path va a ser la ruta. Enter. Perdón, aquí lo selecciono mal. Ahí está. Prácticamente ahí está nuestro punto. Ahora bien, en este sentido, nuestro siguiente elemento es de 30, un diámetro de 30. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo partir haciendo mi cilindro directamente desde el front y aquí yo puedo trabajar este 3D. Sin embargo, lo quiero hacer a la manera antigua.
donde yo puedo tener también mi círculo y le puedo poner un diámetro de 30. ¿Esto qué significa? Que a partir de aquí yo puedo extruirlo y ponerle los 2 centímetros o las 2 unidades, por ejemplo, de altura. ¿Esto qué implica? Que bueno, ya al tener mi figura en modo wireframe, pues yo le voy a sacar una copia, también esta figura, y lo más importante es que este ángulo esté en 45 grados. Por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es ponerle el front de esta manera y vamos a irnos a la vista top. Por ejemplo, desde la vista top lo tengo que girar desde este origen, porque de otra manera, si yo lo quiero girar, no voy a poder, porque las coordenadas estarían diferentes al modo de origen, entonces, y al modo de visualización. Entonces aquí, por ejemplo, si lo puedo tomar, y desde aquí yo puedo girar 45 grados mi elemento, y al generarlo nuevamente a la vista isometric, aquí yo ya puedo entender cómo está constituida esta pieza. Bueno, lo más importante es que aquí, una vez teniendo esta figura, yo puedo utilizar el radio externo y colocarlo precisamente este radio externo para que la superficie quede totalmente al ras de la figura, y por consecuencia también esta figura yo la tomo de este ras, de esta cara externa del frontal, y la puedo colocar al ras de la cara de esta figura. Al colocarla precisamente en modo gris, escala de gris, aquí me puedo dar cuenta que ya no hay ningún desfase. Posteriormente, el dato que tenemos que hacer, el paso que tenemos que hacer aquí es unir primeramente estos elementos. Utilizamos nuestro Solid Editing, nuestra edición de sólidos, y desde el Solid Union seleccionamos 1, 1, 1. Le ponemos Enter, y de esta manera, al seleccionarlo, ya se selecciona toda esta unidad. Ahora bien, aunque el plano no lo indique, nosotros vamos a utilizar un espesor, y ese espesor yo lo voy a hacer de acuerdo a las características, pues que en este caso yo voy a determinar. Aquí tengo que cambiar nuevamente mi figura, perdón, mi OCS al modo front, y en el modo front voy a sacar el origen de esta pieza. Bueno, aquí puedo obtener esta curva nada más, que es la que me interesa, y desde aquí yo voy a generar ahora una circunferencia, diámetro, le vamos a poner vamos a recordar cuánto medida tenemos, tenemos 20, entonces aquí vamos a utilizar una circunferencia aproximadamente con diámetro 18, por decirlo así. Entonces vamos a revisar que esto haya quedado correctamente, un diámetro 18. Posteriormente aquí lo que hacemos es un extrude, extruimos la figura, Enter, y ubicamos nuestra ruta Path y la seleccionamos, Enter. Y como esto está al ras, podemos moverlo exactamente al ras como se observa, y desde aquí lo podemos colocar. Ahí está. ¿Esto qué procede? Lo podemos cambiar a escala de grises, y aquí en Subtract seleccionamos el externo, porque es el que le vamos a quitar, Enter, y le damos al interno, clic, Enter, y al observar, por ejemplo en rayos X, ya vemos que se acaba de cortar, y aquí ya observamos que la figura, al tenerla en escala de grises, ya observamos que esta figura está totalmente ya dibujada. Únicamente nos faltaría este elemento por terminar. Entonces, al poner el wireframe, por ejemplo, yo aquí puedo utilizar una extrusión, Enter. Como voy a cruzar la pieza, yo puedo hacer una extrusión grande únicamente con la que yo me convenza de que esta pieza yo la puedo cruzar, y desde esta parte central yo puedo utilizar una línea guía, y desde esta línea guía yo la puedo seleccionar, y tocándola en el punto me puedo ir a este elemento como punto guía. ¿Para qué? Para que yo desde aquí pueda tomar este punto central y desde aquí seleccionarlo, escape, y aquí podemos observar desde el modo conceptual el Subtract, selecciono la pieza que voy a sustraer, Enter, y le selecciono a la que voy a quitar. Entonces
repito el proceso, selecciono con Subtract la pieza a la que le voy a quitar, clic, Enter, y la que voy a quitar, la que voy a sustraer, Enter. Entonces aquí ya estamos sustrayendo esta figura y de esta manera ya hemos logrado dibujar nuestra pieza. Voy a moverla únicamente para efecto de borrar todos estos elementos que ya no los vamos a necesitar. Y ahora sí, vamos a entender precisamente qué es lo que sucede al utilizar nuestro modo layout. Hay que recordar que desde el ejercicio pasado ya teníamos hecho nuestro margen, el cual ustedes también deben de realizar. Y de acuerdo a nuestro visual base, vamos a cambiar nuestro sistema. Lo tenemos en tercer diedro y en sistema americano. Y desde aquí vamos a utilizar el Front Model Space. Y desde este Front Model Space vamos a ubicar nuestra figura. Le ponemos Enter y aquí vamos a ubicar que esta es nuestra vista frontal y esta es nuestra vista superior. Y aquí nuestra vista lateral. Y desde este punto de vista, nuestras vistas en isométrico. Le ponemos Enter y desde aquí ya podemos valorarlas y por ejemplo yo las voy a editar, les ponemos un modo en líneas visibles, escape, aquí utilizamos un modo en líneas visibles, igual, y desde esta forma ya podemos tener las figuras trabajadas. Por ejemplo, aquí, tomando en consideración este elemento, aquí lo preocupante es que la vista no nos está ayudando. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos aquí trabajando el model y al aplicar nuestro isométrico nos damos cuenta que esta figura, si yo pongo el World como está por defecto, estamos viendo la figura acostada. Por ejemplo, si yo paso mi left y lo giro desde este punto a 90 grados con el orto, vamos a darnos cuenta que en el layout la vista ahora ha cambiado y todo lo que yo tenía anterior ya cambió. Sin embargo, yo no requiero que esta sea la vista lateral, yo quiero que esta sea la vista frontal. Por lo tanto, aquí es importante tomar en consideración que a lo mejor aquí tengo que girar mi pieza desde World o desde Top, y aquí le vamos a dar el giro 90 grados nuevamente y vamos a darnos cuenta que en el layout por fin hemos logrado que esta figura sea superior, frontal y lateral. Si esto nos queda duda al respecto, lo podemos borrar y podemos darnos cuenta que desde nuestro base lo volvemos a traer y vemos que nuestra vista frontal aquí nace, aquí está nuestra vista superior y aquí está nuestra vista lateral en sistema americano. Obviamente aquí ya podemos empezar a retomar el concepto de nuestra layer y pues bueno, yo aquí ya puedo cargar la capa dedicada a cotas y desde aquí yo ya puedo comenzar también a darle anotaciones básicas a mi figura. Por ejemplo, si yo quiero tomarla desde este punto, aquí ya puedo empezar a sacar los elementos pertinentes y obviamente los rectángulos pertinentes para cada elemento del dibujo. Ahora bien, tomando un poquito en consideración esta figura, es importante considerar también, vamos a hacerlo un poquito más pequeño, es importante considerar otros elementos, vamos a trabajar, como por ejemplo esta figura. Por ejemplo, si aquí yo tengo este elemento, también lo podemos empezar a trabajar. Ahora, ¿qué pasa si esta figura ya la trabajamos en Top? Yo la voy a borrar, no deseo ahorita los planos, y desde este punto en el Model, pues también la voy a borrar porque voy a empezar a dibujar una nueva figura. En este caso, yo tengo esta figura donde tengo radio 50, entonces aquí tenemos que empezar a considerar algunos aspectos que tenemos que revisar. Y aquí tomando en consideración, por ejemplo, estos elementos los podemos comenzar a dibujar. Voy a salirme un poquito del protocolo y aquí vamos a utilizar, por ejemplo, el Home. Y aquí lo más importante es que voy a tratar de deducir estas cotas en un radio 50, eliminarlo, estamos en World y aquí mandamos a Front nuestro dibujo. También lo voy a mandar aquí a Front y desde aquí voy a utilizar
precisamente el radio 50 de este dibujo, de esta figura, y considerando este elemento, vamos a trabajar este centro. Vamos a ver qué diferencia hay. Por ejemplo, aquí vemos nuestra cota. Podemos utilizar el radio interno, el cual lo tenemos precisamente en radio 100 y en 25.8. Vamos a hacerlo. Radio 100. Y desde aquí vamos a utilizar una media de este punto a 25.8. Una vez que tenemos esos 25.8, tenemos aquí 25, y estos 25 los vamos a colocar precisamente aquí. Aquí podemos utilizar dos líneas, obviamente con el orto aplicado, y desde este punto de vista, por ejemplo, podemos trabajar los elementos desde esta forma con el trim. Y aquí hay que recordar que vamos a hacer un join para unir y generar una polilínea. Enter. Y corroboramos que todo esto esté unido en uniones. Esté unido aquí en este nodo. Aquí arriba también lo vemos. Y al seleccionarlo, tenemos ya nuestra polilínea. Bueno, una vez trabajada esta polilínea, podemos aquí realizar ya un segundo radio, donde podemos jugar un poquito con las medidas. Y aquí tenemos un segundo radio que es de 175. Aquí, por ejemplo, vamos a utilizar este 175, radio 175. Y, por ejemplo, considerando esta parte, podemos mandar, por ejemplo, un radio a 150. Y en ese sentido vamos a hacer un cálculo un poquito diferente. Vamos a hacerlo este radio a 350 al doble. Podemos ponerle radio 350 en este caso. Y aquí, utilizando esta parte central, tenemos ya que nuestra figura va a tener un radio de 50. Vamos a corroborar que este sea de 50. No lo recuerdo. Radio 50. Y aquí, por ejemplo, yo puedo utilizar esta forma. Y desde aquí, si por ejemplo nosotros tenemos este espesor de 25, podemos probar qué sucede al momento de tener un espesor de 30. Enter. Desde aquí podemos obtenerlo. Y en este punto, que es a 30, yo puedo seleccionar el objeto y desde aquí podemos recortarlo. Por ejemplo, desde aquí podemos utilizar este recorte. Enter. Y también aquí podemos recortarlo. Aquí finalmente estamos trabajando este elemento. Aquí también lo trabajamos en el trim. Clic. Y retomamos esta figura. Y aquí vemos si hay algún problema. De este lado los voy a cruzar nuevamente. Utilizamos el trim. Clic. Ya. Lo hacemos. Y volvemos a utilizar el trim. Clic. Desde este punto de vista podemos utilizar la figura deduciendo estas cotas. Posteriormente aquí podemos utilizar un redondeo. Aquí nos está indicando que es un redondeo de 50. Le podemos poner un fillet radius. Le podemos poner 50. Y desde aquí podemos utilizar esta figura. Exactamente como la estamos analizando.
Y aquí podemos hacer exactamente lo mismo. Y aquí ya tenemos esta parte de nuestro objeto. Por ejemplo, yo aquí en este elemento me voy a regresar un poco. Y esto lo voy a destruir. Es importante aquí considerar que si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, desde aquí yo puedo utilizar un array polar, donde yo voy a seleccionar lo que quiero de alguna manera distribuir de una manera radial. Le damos Enter y este va a ser nuestro eje donde vamos a localizar nuestro número de ítems. Entonces aquí vamos a colocar precisamente las 8 figuras y todo está bien, cerramos y desde aquí vamos a utilizar nuevamente con una ventana de selección Enter. Desde aquí vamos a revisar cómo podemos ir cortando. Vamos a hacerlo uno por uno para que no tengamos ningún problema. Si lo podemos hacer, vamos a matar de una vez estos dos. Aquí lo hacemos. Y vamos a hacerlo también con estos dos. Lo seleccionamos. Y desde este punto de vista ya tenemos nuestra figura. Ahora es muy importante aquí entender que esta figura la podemos hacer de dos maneras. Por ejemplo, aquí voy a recortar, perdón, esto voy a copiar. Y aquí lo que yo voy a hacer es utilizar el modo Join, Enter, y voy a seleccionar todo lo externo, toditito lo externo. Una vez que yo tengo todo lo externo, Enter, ya logré que esta figura se pegara. Voy a borrar esta también, no es necesario tenerla ahorita. Vamos a lograr que esto se pegue nuevamente. Vamos a utilizar nuestro Join. Enter. Y aquí, bueno, vamos a buscar que esto haya quedado correcto. Y la única manera de poderlo saber es extruyéndolo y podemos tomar en cuenta. Aquí ya sabemos que esta es una polilínea. Entonces, por ejemplo, si yo lo mando a una perspectiva, yo puedo darle extrude a esta figura. Y aquí me doy cuenta inmediatamente que esta figura, como es sólida, es correcta. Si esto estuviera hueco, sería incorrecto. Entonces, por ejemplo, ya una vez que tengo esta figura, me voy a la vista que yo estaba, y ahora sí le voy a sacar la copia. Una vez que yo tengo la copia, vamos a ver la primera vista. Por ejemplo, si yo les digo alzar a 25.4 o algún elemento, pues lo pueden alzar a la medida que ustedes quieran. Vamos a ponerle extrude, Enter, y desde aquí podemos poner pues 250, Enter, y este que tenemos adentro en medio, si no lo puedo captar, le pongo wireframe, y desde el extrude, lo extruyo, desde el extrude, más, y desde aquí, subtract, Enter, aquí ya tenemos esta figura. Por ejemplo, si esta figura yo la quiero hacer desde un press pool, yo puedo tener las dos seleccionadas al mismo tiempo, y desde aquí yo puedo poner también 250, y fue de una manera un poquito más sencilla. Sin embargo, ambas herramientas pues, pueden hacer la misma función, pero hay que tener cuidado con ella. Bueno, una vez que nosotros realizamos esta figura, es muy importante, ya me voy a quedar con una. Como fue hecha esta figura desde el front, aquí tenemos nuestro front, aquí nos vamos a nuestro espacio de papel, nuestro layout, y en nuestro layout vamos a ubicar precisamente nuestra figura desde el base, from model space, y aquí yo ya puedo tener esta figura
y obviamente aquí yo ya puedo partir para tener su detalle, su visualización en líneas visibles. Desde aquí yo tengo una muestra de la figura. Sin embargo, no me interesa ahorita trabajar esta parte del plano. A mí me interesa trabajar prácticamente un corte, y este corte pues lo podemos modificar también trabajando las escalas. Por ejemplo, si yo lo quiero al doble, está muy grande, pero por ejemplo si yo le pongo scale, seleccionamos Enter y le ponemos 1.5, lo podemos agrandar un poco más. Y por ejemplo desde aquí, si yo lo pongo al centro y quiero aplicar una sección, por ejemplo aquí lo selecciono, la sección, pues aquí me va a dar diferentes secciones como lo estamos observando. Yo quiero utilizar un corte totalmente completo, un full, y por ejemplo desde este punto yo puedo utilizar hasta acá mi corte. Vamos a esperar a que nuestro AutoCAD responda, y desde aquí yo voy a colocar mi corte. Este corte, al estar ya trabajado de esta manera, aquí vemos exactamente cómo está este corte. Ahora bien, hay que recordar que este hatch, este hachurado, lo podemos seleccionar, y al seleccionarlo vamos a buscar que nos dé las propiedades del hatch. Por ejemplo, si este hatch le ponemos una escala de 2, nos lo va a hacer más grande. Si este hatch lo hacemos a escala 0.5, aquí está mucho más grande. Si nosotros queremos cambiar el tipo de hatch, lo podemos hacer desde aquí, o podemos cambiar algún tipo de trama en el hatch, dependiendo del material que estemos trabajando. Sin embargo, nosotros estamos utilizando un ANSI 31, y desde aquí podemos responder a las necesidades de nuestro dibujo, aplicando este elemento, y a la vez, por ejemplo, en Annotate ponemos un texto multilínea, donde al aplicar nuestro texto podemos escribir plano de figura, etcétera. Desde aquí lo podemos soltar, y aquí nos está dando un tamaño, le damos doble clic, y aquí podemos verificar su tamaño. Pues si yo quiero hacer más grande, le podemos poner más grande, o en su defecto podemos utilizar nuestras herramientas para poder realizar también nuestra figura. Cabe destacar que desde el modelo hicimos un dibujo. Regresándonos un poco al concepto de cómo fue dibujado, nos vamos a W Isometric, al modo World, que es como está de facto AutoCAD, y corroboramos que esto fue dibujado en frontal. Por lo tanto, amigos, aquí nos damos cuenta de la diferencia que existe de dibujar de una manera en el UCS a otra manera, y con esto podemos consolidar prácticamente las necesidades de nuestro dibujo de acuerdo a lo que nosotros queremos. Aquí ya vemos cómo queda este dibujo, y pues si yo quiero proyectar nuevamente de aquí un dibujo, lo puedo proyectar, y desde aquí yo puedo utilizar una vista en isométrico en caso de que así la requiera, y esta puede ser como yo la desee. Aquí le podemos poner el Edit View, y aquí puedo utilizar un Shaded, y aquí vemos esta forma como se trabaja. Por su amable atención, muchas gracias. Les pido de favor no olviden suscribirse a mi canal, y desde luego no dejen de ponerme un like. Les agradezco mucho. Hasta luego. Saludos.